12:36 del mediodía. A esta hora abrimos, como cada jueves, el espacio La Calle Opina. Saludamos a Emilia Gómez. Muy buenas tardes, Emilia. Hola, buenas tardes. Teodora Murillo, muy buenas tardes. Hola, Teodora. buenas tardes. Y Emilia Largo, muy buenas tardes, Emilia. Buenas tardes. Bueno, hoy queremos rendir nuestro particular homenaje al sacerdote Juan Cano Cabanillas, que falleció el pasado sábado en la localidad de Hinojosa del Duque, un párroco muy querido en este municipio, y prueba de ello fue esa despedida, ¿no?, que le dio el pueblo de Hinojosa del Duque el domingo. Sí. Bueno, ¿cómo cogisteis la noticia? ¿Cómo la recibisteis? La noticia se coge con la tristeza que se cogió. Es verdad que Juan estaba ya bastante enfermo, pero el Elise, pues, por lo menos a mí, cuando me lo dijeron, pues es normal. Además, yo lo resumo, digo, se ha ido un gran hombre y un buen hombre, porque es verdad, Juan era una persona muy cercana, una persona que se dejaba hacer lo que en la parroquia dijeran y no se metía con nadie, una persona que yo estuve en la capilla ardiente, estuve con su hermana. Pues se lo comenté así, pues me decía a su hermana, pues lleva razón, porque estaba ya enfermo, pero muy enfermo, y tenía que acompañar a su nazareno, tenía que acompañarlo siempre detrás. Lo recuerdo con su capa roja, como la túnica de los nazarenos, y su bastón, despacito, agachadito, pero iba con su nazareno. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de las misas de la Virgen de la Antigua? Ahí estaba hasta el último día, diciéndole la misa el primer domingo de cada mes a su Virgen de la Antigua. Muy amante de su Virgen de la Antigua y muy amante de su nazareno, y también muy amante de su pueblo. Luego vamos a escuchar una entrevista que mantuvimos con él en el año 2011, porque el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque le concedió la medalla de plata de esta ciudad, y vamos a escuchar luego parte de esa entrevista. Teodora. Pues yo me ha pillado fuera, pero a las 10 me pusieron un mensaje: ha muerto Juan. Y entonces yo en aquel momento puse que se había ido un gran hombre que había dejado una gran estela. Yo, para mí, Juan ha sido un ser, primero ha sido muy amigo mío, un hombre muy delicado, un hombre muy sencillo, nada de vanidoso, respetuoso con todas las ideas. Ha sido una verdadera joya el haber disfrutado de él. Y bueno, como párroco ahí ha estado. Nosotros en nuestra asociación hemos necesitado 2 veces. Me acuerdo, recién fundada la asociación, le dijimos: Juan, ¿por qué no vamos y hacemos en Antigua un día de convivencia con los alcohólicos? Esto que te cuento hace 24 años, cuando los alcohólicos se miraban por encima del hombro. Él rápidamente nos hizo una paella estupenda. Otra vez, cuando nos dieron provisionar una sede, fue y nos la bendijo. Y yo, para mí, ha sido un gran amigo. Y desde aquí a la familia le doy mi más sentido pésame, ya iréis a ver a Loli, y que sean felices porque han disfrutado de un ser especial, y que ya, como yo le ponía también en el Facebook, que si leemos entre líneas, era un gran amante de la Santísima Virgen. Se lo llevó la Santísima Virgen de Fátima en su centenario. Vaya. La Santísima Virgen del Carmen en sábado. Un cúmulo de cosas que, si queremos leer entre líneas, se lo ha premiado la Santísima Virgen. Emilia Desde Largo. aquí, de verdad, un abrazo a todos sus familiares, y que no, bueno, tristes tienen que estar, pero que sean también muy felices porque han gozado de un ser muy privilegiado. Emilia. A ver, yo cuando me vine, yo siempre he sido de la caridad, y porque vivíamos allá abajo, todo allí, enterró a mi madre, enterró a mi hermana. Y cuando vine, a través de mi Maricruz y de Luciano, que es primo hermano suyo, empezamos a ir allí a comer los domingos a la Antigua. Era una persona muy despistada. La verdad, y lo decía él, lo decía muchas veces: no me tengan en cuenta, es que soy muy despistado. Pero era muy familiar. Y allí todos nos juntábamos y le encantaba. Tenía él ver gente a su alrededor era extraordinario. Y mi marido, que no es mucho de iglesia y demás, con él se llevaba bien porque a través de Luciano iban a pescar y le encantaba la pesca. Además, y la caza. Era una persona muy amante de la vida.
Mira, Pues por si os eso parece- ha durado tanto y se agarraba a ella, la verdad que Pues sí. si os parece vamos a recordar, como decía al principio, esa entrevista que mantuvimos en el año 2011 con él cuando el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque le concedió la medalla de plata Ciudad de Hinojosa, y esto es lo que nos decía de cómo se sentía tras recibir esa distinción. Vamos a escucharla. Pues seguramente en plan del pueblo, pues creo que sí, porque me han hecho homenajes, indudablemente por el 25 aniversario de mi ordenación sacerdotal, por el 50 aniversario, en fin, por tantas cosas. Pero claro, siempre ha sido un factor determinado de una parroquia, de algunas personas en concreto. Pero ahora mismo darme una medalla de plata de Hinojosa, yo creo que lo primero es un orgullo para mí y la verdad, yo meto a todo el pueblo. Bueno, yo recuerdo en esa entrevista que sabéis que muchas personas le llamaban Don Juan, Sí. y él me decía, no, quiero que me llame Juan. Sí, Juan. Juan. Y antes Teodora, cuando les ha referido a él como Juan, Juan, yo siempre me he acordado de ese detalle que antes yo de le decía, comenzar ay, perdona, la entrevista me lo comentó. eres un todoterreno. Y decía, yo, eso me lo ha dicho tantas veces, yo como mi amigo Florencio, luchando hasta el final. Y hasta el final ha luchado. Yo sí tengo que resaltar que yo también soy de aquí del convento. Bueno, Emilia es verdad que es de allí de la Caridad, Teodora, No le importaba. pero yo soy de aquí del convento. La Caridad, pues claro, pero yo lo conozco. Pero cuando iba a alguna misa o algo, yo sí que resaltaría la gran humildad de su familia. Nunca se apartaba de lo que leía. Leía el Evangelio y la homilía iban relacionadas con el Evangelio y nunca ha tenido una palabra más, ¿verdad? Tampoco es una homilía, pero no malsonante, sino a lo mejor entre líneas decir algo. Sí. No, era una persona totalmente muy, yo diría, sincera y noble a la hora de decir de una homilía. La Bueno, pues verdad vamos que a sí. seguir escuchando parte de esa entrevista. Van a ser 6 minutos de entrevista que hemos rescatado porque fue una entrevista mucho más extensa. Pero bueno, ahí habla también de esa devoción que sentía por La el Santísima Nazareno, por la Virgen de la Antigua, por el Cristo de las El Cristo, Injurias. el Cristo. Pero mejor, si os parece, vamos a escucharlo y vamos a recordarlo. Juan Cano Cabanillas recientemente dejaba su labor en la parroquia de San Isidro Labrador, donde ha pasado muchísimos años, pero usted se resiste porque todavía sigue oficiando misa. Pues sí, no tengo ya ninguna obligación, puesto que dejé la parroquia, como sabéis, se ha hecho cargo don José María, el párroco de San Juan Bautista. Ahora, no obstante, yo le ayudo en todo lo que puedo. Indudablemente las misas de la tarde las digo excepto las del sábado por la tarde, que son las de los niños, y él quiere decirle a la misa a los niños. Y a veces no solamente digo una misa, sino que a veces cuando puedo, pues hasta soy capaz de decirle hasta 2 misas si él tiene más. Pero no obstante estoy. Y además, una cosa, si en un momento determinado él me necesita para cualquier cosa, sigo en activo, aunque obligación, repito, no tengo ninguna, puesto que renuncié completamente, no por cansancio, porque yo todavía no tengo edad para renunciar, pero la verdad, las circunstancias, como vosotros sabéis, de mi enfermedad, en fin, me costaban las cosas, tanto trabajo, pues la verdad, entonces tuve que dejarlo. ¿Qué ha supuesto para usted estar tantos años al frente de la parroquia de San Isidro Labrador? Pues la verdad ha sido una de las alegrías grandes de mi vida, porque puedes decir que San Isidro Labrador, pues aunque naciera completamente allí cerca del paseo, pero a los 10 años por ahí ya estaba en esta casa que era de mis abuelos y compraron mis padres y ya entonces me vine aquí. Entonces la parroquia de San Isidro ha sido como mi casa. Date cuenta que tengo la parroquia completamente pasar la calle, a 5 metros de aquí, y la verdad, el mero hecho, aunque he estado unos 15 años fuera del pueblo, como sabes, mi primera pueblo fue La Granjuela, después estuve 2 años en Villafranca, estuve 2 años en la milicia en la milicia de Capellán Castrense, y después estuve 7 años en Fuente Ovejuna, pero después me vine aquí. Y entonces fue primero al principio con don Santiago y luego después hará
Pues no recuerdo con exactitud, pero debe hacer sobre 27 años que he sido párroco de aquí. La verdad, estar en tu parroquia, el tener ese grupo tan maravilloso que he tenido alrededor mío, de gente que me ha ayudado en todos los aspectos, donde he podido hacer cosas mejores, sí, he podido hacer cosas más, sí, pero puedo decir que en las cosas que he hecho he puesto alma, vida y corazón, sencillamente para que todo saliera bien. Y no mereciendo el aplauso. Por supuesto, no lo he buscado, sino sencillamente cumpliendo con mi ministerio. ¿Se siente un hombre afortunado por el cariño que ha recibido de su vecino, del pueblo de Hinojosa? Creo que es la palabra sencillamente que tendría que decir. A mí el pueblo de Hinojosa es que me ha querido, me quiere y creo que me querrá, de verdad. Y lo voy a decir mañana una cosita, y lo digo ahora ya que me lo has preguntado, y lo he notado en la enfermedad que he tenido, sencillamente del cáncer que tuve, de tantas cosas como he padecido en las operaciones, y la verdad, cómo separa el pueblo, por así decirlo, una y otra persona, y tienen siempre una palabra de aliento, de cariño, y yo estoy seguro que ha sido esas palabras de aliento y de cariño que el pueblo me ha dado, la que me ha hecho completamente hacer las cosas costándome como si estuviera plenamente con todas mis facultades al 100%, pero sencillamente ha sido la actitud, de modo que para mí el pueblo de Hinojosa se ha portado, para mí no tiene palabra ninguna, porque me quedaría a años luz de lo que yo pienso. Si yo le hablo a Juan Cano Cabanillas, de la Virgen de la Antigua, de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿qué recuerdo le viene a su mente? Pues te voy a decir, la Virgen de la Antigua, es decir, mi vida. Porque, como sabes, yo tengo allí una casa, vamos a llamarle una casa un poquito más decentada, fuera de las últimas que había. Allí hicimos una casa, y es que he vivido allí desde los 6 años. He vivido allí y aquello lo conozco perfectamente. Yo no me han llamado nunca para todos estos problemas que están teniendo la Virgen de la Antigua, y yo puedo decir que seguramente de la Virgen de la Antigua, de todos los problemas que están surgiendo, yo estoy seguro que hoy en el pueblo, al faltar mis padres y toda la gente mayor, aquellos que empezaron a hacer la Virgen de la Antigua, sencillamente soy de las personas que más conocen de todo aquel entorno. Y la verdad, entonces, por la Virgen, por el sitio donde me he criado, donde yo he ido allí con tanta frecuencia, que la verdad no sabría decir si quiero más a mi casa del pueblo o sencillamente a la casa de la Antigua. De las dos cosas juntas allí de la Antigua, por la Virgen y sencillamente por el ambiente aquel tan bonito que he vivido desde los 6 años después que terminó la Guerra Civil. Me preguntabas por el Cristo de esto, decir nuestro Padre Jesús. Yo te voy a decir una cosa, seguramente pondría tres cosas. Es decir, la Virgen de la Antigua, el Cristo de las Injurias, como ya mucho personal sabe, el Cristo de las Injurias estuvo en mi casa después de traerlo, después de la guerra, en la casa donde yo vivía, allí junto al paseo, y la verdad creo que casi lo pondría en segundo lugar, y en tercer lugar a nuestro Padre Jesús Nazareno. Ha sido algo donde yo me he volcado expresamente, y se han volcado conmigo la cofradía en tantas cosas, me han tenido siempre a su disposición. Me he volcado a veces en mis trabajos literarios, como tú sabes, en poesía y en cosas de esas, y la verdad ha sido algo que siento, que quiero, de modo que son los 3 grandes amores en el sentido, vamos a llamarle, de fe, de religión, sencillamente la Virgen de la Antigua, el Cristo de las Injurias y nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, pues decía también antes que es una entrevista mucho más extensa, pero hemos querido rescatar esa parte en la que hacía alusión a todas esas cosas, ¿no?, que comentábamos. Sí. Esa gran devoción que sentía por la Virgen de la Antigua, por el Cristo de las Injurias, por nuestro Padre Jesús Nazareno, y la fortaleza que tuvo, ¿no? Porque hasta el último momento estuvo diciendo misa, sí, en la parroquia de San Isidro Labrador. Y además tengo que también resaltar, y así lo ha plasmado, y se quedarán ahí para la historia,
el libro que editó de Historia de Colonia y también los poemas dedicados a la Virgen de la Antigua y al Nazareno, porque los poemas son preciosos. Además, yo estuve en una homilía, me acuerdo, cuando la Virgen de la Antigua, un problemilla que hubo, que bueno, no viene al caso, pero también, y lo vi en la homilía, llorar. La verdad que a mí se me encogió el alma y lloró por esa Virgen de la Antigua. Por eso, bueno, tiene que estar al lado del Padre y, como no, arropado con el manto de la Virgen de la También Antigua. Hablábamos en esa entrevista de esa vertiente literaria, ¿no? Exactamente. De esos libros que y ahí escribió. lo dejó plasmado y quedarán. Ahí quedarán. La gran humildad suya, que ha querido enterrarse con sus padres. Claro. Porque esto que cuento me lo han contado, porque ya digo, yo no estaba aquí, vine ayer de viaje. Por lo visto que le comentó una vez su hermana que si se moría, ¿qué quería que le pusiese? Dice, para mí pongo a los tres pilares que ha comentado. Los pongo igual. Dice, pero yo quiero, como cualquier cristiano, cualquier hombre sencillo, que me ponga una simple cruz. Sí. Eso dice mucho de Juan Cano Cabanillas, como yo lo llamaba siempre. Yo vuelvo a reiterar que yo lo he querido mucho, lo he apreciado mucho, me ha dado pruebas de amistad muy grandes, y desde aquí, de verdad, Juan, estás ya gozando de la presencia de Dios, porque has cumplido con todas tus perspectivas, has cumplido. Como hombre, como persona, como sacerdote, como amigo, eso que es que ha sido un gran hombre. Vamos a intentar abrir las líneas de teléfono por si alguien quiere entrar. Sí. Es un poquito complicado porque ya saben, bueno, vosotras sabéis que estoy aquí en el control y es difícil, ¿no? Sí. Muchas veces sacar al aire a los oyentes. 957-140-100 por si alguien quiere entrar o quiere decir algo. Sí. Bueno, pues abrimos la línea de teléfono. O dejar su testimonio. 957-140-100, ¿vale? Sí, Emilia Largo. Juan, fue una persona muy coherente como hombre y como sacerdote, de verdad, es lo que decía Emilia. Él siempre, lo máximo que le oí yo decir en las homilías, y siempre lo decía, él siempre decía que quería que los cofrades y los hermanos de los santos y todos esos se implicaran más, y eso lo decía como él, aquí del pueblo. Decía que había que ser coherente con aquello que se hacía, y luego a mí me gustó mucho, cuando Problemas con la Antigua, un poema que tiene y que en el cual dice, más o menos, pero me quedó muy grabado, que decía: la Virgen no la dejan ir a la Fuensanta y al arroyo a lavar los pañales del niño, que fue el día que lloró, porque es preciosa. Yo no sé, me gustaría a lo mejor Loli y demás, porque es preciosa, es una poesía que hace alusión a eso, a los problemas y a las cosas, y decía de la Virgen que no salía por allí porque no la dejaban y demás. Era una persona que incluso en el Cristo, hasta hace poco, ha ido a los quinarios, lo llevaban con el coche, y él siempre se presentaba, y bueno, y sus tres pilares, pues ahí los tiene. Una persona pues hoy hemos querido daros cuenta, tener ese recuerdo. Daros cuenta de lo hinojoseño que se sentía, de lo orgulloso de su pueblo, la recopilación de motes. Ay, sí, ese es precioso. Que los que aquí en el pueblo no conocemos, como muchos pueblos, por el mote, fulanito. Sí. Qué recopilación de motes para hacer un libro. Yo lo he leído. Y darle forma. Sí. O sea, que es que ha sido en todos los ámbitos, en todas las parcelas. Yo, lo resumo siempre, no, desde que falleció, y antes se lo decía igual. Digo, se ha ido un gran hombre y un buen hombre. Pues lo tenemos que ir dejando aquí. Hoy, como decía, queríamos rendir nuestro particular homenaje Además, muy a este párroco tan querido en la localidad de Hinojosa del Duque, Juan Cano Cabanillas, que nos dejaba el pasado sábado a los 83 años de... Sí, le faltaba muy poquito. Muy poquito. Era a final de año, lo hace a final de año. Era un año justito, más pequeño que mi esposo.
Sí. Pues yo agradezco mucho tanto a Emilia Gómez, Teodora Murillo y Emilia Laro que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado un poquito a recordar. Nos hubiese gustado, ¿no?, que también pues nuestros oyentes hubiesen participado de este Pues sí. pequeño homenaje, ¿no?, Bueno, que lo hemos querido hacer. independientemente, pero como decía, es muy complicado para nosotros está en el muchas corazón de veces todos. Sí, entrar sí. esas llamadas. Y lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. A Y ti. hasta el Y próximo hasta el jueves. jueves, si Dios quiere. 12:57, publicidad, servicios informativos de la UNA y enseguida volvemos. Seguiremos aquí en Los Pedroches Hoy por Hoy.